Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la serie de resolución de circuitos eléctricos desde el punto de vista teórico. En este caso estamos en un circuito con dos resistores que están asociados en paralelo. Lo podemos ver aquí a la izquierda en la parte superior. Está compuesto por una fuente de alimentación de 4 voltios y dos resistores conectados, como acabo de decir, en paralelo de 2400 ohmios 2K4 y de 4800 ohmios 4K8. Recordamos de nuevo la ley de Ohm, que es igual a la que dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Pero como hemos visto en vídeos anteriores, esta fórmula, la ley de Ohm, solo puede aplicarse cuando tenemos un solo resistor conectado a una fuente de alimentación. Cuando hay varios resistores, ya sea conectados en serie o conectados en paralelo, debemos aplicar unas fórmulas para calcular la resistencia equivalente, es decir, el valor de una resistencia que puede sustituir a todas las que están conectadas en ese circuito. En este caso, la fórmula para calcular la resistencia equivalente de una asociación de resistores en paralelo es esta que tenéis aquí y la vamos a comentar un poco despacio. Dice que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3 y así sucesivamente hasta la resistencia inversa de Rn. Ojo que esto es importante, un poco más complicado que cuando hay que aplicar la fórmula de resistores en serie, que es la suma de los resistores en serie, y vamos a ver a continuación cómo se resuelve. En realidad lo único que tenemos es una suma aquí de fracciones. Una suma de fracciones en la que el numerador siempre va a ser 1 y el denominador va a ser el valor de cada uno de los resistores. El resultado de la suma de las inversas de los resistores va a ser igual a la inversa de la resistencia equivalente. Cuando tenemos la suma o la resta de operaciones con fracciones, es inevitable calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2400 lo podemos poner siempre como 24 por 100, porque 100 va a ser siempre un factor común a todos los valores de la resistencia que os voy a dar. Siempre va a ser 2K4, 4K8, 3K3, 2K2, 5K9. ¿Eso qué significa? Que serán 2400 ohmios, 4800 ohmios, 3300 ohmios, 2200 ohmios. Siempre va a haber un factor que sea 100. Y el otro número que quede, multiplicado por 100, es el que hay que hacer la factorización. 24 es igual a 2 al cubo, que es 8 por 3. 48 es 2 a la cuarta por 3 y por 100. Y luego a calcular el mínimo común múltiplo, siempre 100 va a ser un término común y los otros factores es lo que tenemos que ver. Factores comunes, el 2. ¿Cuál es el que está elevado a mayor potencia? El 2 a la cuarta. Luego ese es un factor que tenemos que tener en cuenta para calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el otro factor común? 3. Si está elevado a la misma potencia, ponemos 3. Por tanto será 2 a la cuarta 16 por 3 48 por 100 4800. Ese va a ser el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo que aplicamos 4800 entre 2402 por 1, 2 y lo ponemos aquí. 4800 entre 4801 por 1, 1, 2 más 1, 3 y 4800. Pero insisto en lo que decía al principio, ese valor 3 partido por 4800 no es el valor de la resistencia equivalente, sino es el valor de la inversa de la resistencia equivalente. Por tanto, para calcular el valor de la resistencia equivalente tenemos que invertir tanto el término de la izquierda, 1 partido por resistencia equivalente, como el término de la derecha de la igualdad, 4800 entre 3, que es igual a 1600. Una vez que tenemos ese valor, 1600 ohmios, ya podemos dibujar aquí a la izquierda el circuito con una única resistencia, cuyo valor va a ser el de la resistencia equivalente. Y aplicamos ahora ya sí la ley de Ohm aquí en esta parte que he escrito de color rojo. La intensidad es igual a la tensión partido por resistencia y especificamos equivalente y sustituimos los valores. I igual a 4 voltios, que es el valor de la tensión,
y el valor de la resistencia equivalente son 1600 ohmios. Cuando hacemos la inversa, cuando hacemos la división, obtenemos 0,0025 amperios, que es igual a 2,5 miliamperios. Vemos en los circuitos que tanto en el primero la intensidad de corriente del circuito eran 2,5 miliamperios y en el que hemos sustituido los dos resistores por el de la resistencia equivalente también 2,5 miliamperios. Se mantiene por tanto el mismo valor de la intensidad. ¿Eso qué significa? Que hemos calculado bien el valor de la resistencia equivalente. Dos notas importantes, coloreadas aquí de color azul. El valor que se obtiene no es el de la resistencia equivalente, sino el de la inversa de la resistencia equivalente. Me refiero a esta parte. Cuando hacemos y calculamos ya la suma de las inversas de las resistencias, entonces no obtenemos directamente el valor de la resistencia equivalente, sino el de la inversa de la resistencia equivalente. Y por tanto hay que invertir cada uno de los términos de los dos lados de la igualdad. La segunda notación es para comprobar siempre que el valor de la resistencia equivalente que se obtiene, y ya no me refiero al de la inversa, sino al de la resistencia equivalente, va a ser siempre menor que el valor de la resistencia más pequeña que tengamos. Vemos que 1600 es más pequeño que ¿cuál es el valor de la resistencia más pequeña? 2400. ¿1600 es menor que 2400? Sí. Quiere decir que por lo menos hemos cumplido con esa regla. Otra cosa es que nos hayamos podido confundir en el cálculo, pero al menos sí que obtenemos un valor de la resistencia equivalente menor que el de la más pequeña, significa que hasta ahí lo hemos hecho correctamente. En el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. En vez de dos resistores conectados en paralelo, 3, pero eso será ya para el próximo vídeo.